El viejo imperio romano, para el siglo IV, estaba enfermo de muerte y no lo sabía. Detrás de sus fronteras del Rin y del Danubio, bullía una multitud de pueblos prontos a irrumpir hacia los territorios romanizados. Estos pueblos, a quienes los romanos, siguiendo el ejemplo de los griegos, llamaban bárbaros, habían habitado los bosques y las estepas de la Europa oriental durante siglos. Desde sus mismos inicios el Imperio Romano se había visto en la necesidad constante de proteger sus fronteras contra las incursiones de los bárbaros. Para ello, se construyeron fortificaciones a lo largo del Rin y del Danubio, y en Gran Bretaña se construyó una muralla que separaba los territorios romanizados de los que aún quedaban en manos de los bárbaros. A fin de viabilizar la defensa, se hicieron repartos de tierras entre los soldados que en calidad de colonos vivían en ellas, a condición de acudir al campo de batalla en caso de ser necesario. Por estas razones, para el siglo V, cuando los bárbaros comenzaron a atravesar las fronteras y por alguna razón el imperio no estaba en condiciones de defenderse, se acudió repentinamente al recurso de los ricos: comprar la buena voluntad de la oposición. A los bárbaros se les daba entonces tierras y bajo el título de federados se les permitía vivir dentro de las fronteras del imperio, a cambio de que lo defendieran contra cualquier otra incursión por parte de algún otro grupo. El resultado fue impronto. La mayor parte del ejército estuvo constituida por soldados bárbaros, frecuentemente bajo el mando de oficiales del mismo origen. Por su parte, los romanos también sentían cierta curiosidad y atracción por los bárbaros. Señal de esto es el hecho de que muchos emperadores gustaban rodearse de una guardia de soldados germanos. Mucho se escribió y se sigue escribiendo sobre el tema. Lo que podemos asegurar aquí es que las hordas bárbaras se fueron afincando en territorio imperial hasta que al fin comenzaron a formar estados independientes, y la parte occidental del imperio y su capital terminaron cayendo a mediados del siglo V. Este cambio fue importante, tanto para la reformulación política de Europa como para el continuismo del cristianismo. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la antigua civilización romana. El primer periodo fue la monarquía y el segundo la república. Repasemos muy brevemente el origen de Roma. Según la tradición romana, el origen de Roma se remonta a los hermanos gemelos Rómulo y Remo, que de bebés fueron amamantados por la loba Capitolina. Más tarde, Rómulo mató a Remo y fundaría la ciudad de Roma sobre el monte Palatino, convirtiéndose en su primer rey. La forma política de Roma será la monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio. Después de la expulsión del monarca se creó un senado permanente que decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Durante la etapa republicana, su principal competidora fue la ciudad púnica de Cartago. Las guerras púnicas llevaron a Roma a salir de sus fronteras naturales, en la península itálica, y a adquirir poco a poco nuevos dominios que debía administrar, como Sicilia, Cerdeña, Córcega, Hispania y Liria. Fue en ese momento, al comienzo mismo de la República, cuando las conocidas siglas SPQR, Senatus Populus Quae Romanus, algo así como el Senado y el pueblo romano, se convirtieron en el símbolo de Roma. Roma se hizo con el control de la cuenca mediterránea. Los dominios se hicieron tan extensos que pronto fueron difícilmente gobernables por un senado incapaz de moverse de la capital ni de tomar decisiones con rapidez. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano, que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero.
El precedente no pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. A su regreso a Roma, el poder de Octavio fue enorme, tanto como lo fue la influencia sobre sus legiones. En el año 27 a.C. se estableció una ficción de normalidad política en Roma, otorgando a Augusto por parte del Senado el título de Imperator Caesar Augustus. El título de emperador, que significa vencedor en la batalla, lo convertía en comandante de todos los ejércitos. Formalmente nunca aceptó el poder absoluto, aunque de hecho lo ejerció. Aseguró su poder manteniendo un frágil equilibrio entre la apariencia republicana y la realidad de una monarquía dinástica. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, es decir, entre el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron la dinastía Julio-Claudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Se lo recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y sobre todo por la creencia generalizada de que mientras Roma ardía en un gran incendio, él lo contemplaba desde la distancia tocando la lira. Tras el periodo del 68 al 69, el año de los 4 emperadores, dio paso a la dinastía Flavia. A los Flavios le sucedieron la dinastía de los Antoninos, que trajeron la época dorada. En esta época, a lo largo del siglo II, el imperio alcanza su máximo esplendor. Destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania. Fue el primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un gobernante eficaz y querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que reaparecerían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que asumió el trono Septimio Severo, quien instauró la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, entramos en lo que se conoce con la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de duración. Es un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos exteriores y una fuerte crisis política, económica y social en el interior del imperio. Tras una fase de anarquía militar en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas, diferentes emperadores de origen ilírico y danubiano lograron reunificar el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta crisis se estabiliza con el ascenso de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. El emperador Diocleciano comprendió que el imperio era demasiado vasto para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la tetrarquía, o gobierno de 4. Implicaba que el gobierno del imperio se repartía geográficamente entre 4 gobernantes. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que éste abdicó. La gran persecución de Diocleciano fue la última y quizá la más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía quedar un emperador. Este fue Constantino el Grande, legalizador de la religión cristiana por medio del Edicto de Milán en el año 313. Convocó el primer concilio ecuménico universal en Nicea, en el año 325. En este concilio se unifican los dogmas y se sientan las bases del credo oficial. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión. Constantino fue el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, reconstruida y ampliada por decisión del emperador que pasó a denominarse Constantinopla. El imperio poco a poco fue entrando en declive. El emperador Teodosio I hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte, en el año 395, llega por fin la división administrativa del Imperio Romano en 2 mitades repartidas entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras, desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. El Imperio Romano de Oriente perduró cerca de 1000 años más.
El Imperio Bizantino, que acaba adoptando el idioma griego, sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio Bizantino, último vestigio del Imperio Romano de Oriente, finaliza la Edad Media, dando inicio a la Edad Moderna. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo desarrollo económico, comercial y territorial. En la cúspide de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas urbes. Allí donde conquistaba, construía. La mayor evidencia del poderío del Imperio Romano es quizá su arquitectura y su ingeniería. Anfiteatros donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores, circos donde se realizaban carreras de cuadrigas, teatros que vieron representaciones de tragedias y comedias, termas, acueductos, calzadas, templos para los dioses, basílicas para administrar justicia. Porque no solo nos dejaron un gran legado arquitectónico, una de las mayores herencias fue quizá el derecho romano, uno de los más importantes cuerpos de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero de Occidente y base del derecho actual. El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, un mismo modus vivendi para una ciudadanía multiétnica. Este dominio territorial no fue posible sin el ejército más poderoso del mundo, y sus unidades de infantería, las legiones. Durante el imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 cohortes, y estas a su vez en centurias. La centuria era la unidad básica de infantería, formando la espina dorsal de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia, una condición indispensable era ser ciudadano romano. Los esclavos lo tenían completamente prohibido. La sociedad se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Se denominaba patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia. Poseían privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado. Poco a poco, la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo, el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta entonces, para significar aristócrata o poderoso, pero sin distinción de sangre. Los plebeyos solían ser campesinos, artesanos, comerciantes, y también constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos. Los esclavos no tenían derechos de ningún tipo. Normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio. Se les obligaba a hacer los trabajos más duros. Se puede decir que su destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos podían ganar su libertad de diversos modos. A los esclavos liberados se les llamaba libertos. Para bien o para mal, Roma está enraizada en nuestras tradiciones políticas, culturales y literarias, en nuestra forma de pensar. Es imposible entender la idiosincrasia de Occidente sin la civilización romana. La fe heredada para el siglo III era una fe sencilla, la que había iniciado Pedro, Pablo, Juan, la idea del logos encarnado. El logos, que por lo general era la traducción de la palabra aramea, membra, se podía entender como verbo, el verbo encarnado. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, decía Juan, es decir, el Hijo de Dios. En otros términos, Jesús es el verbo de Dios, quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Contra eso se enfrentó la fe sencilla, contra los ebionitas, judíos convertidos, contra los gnósticos, contra los maniqueos, contra el monarcanismo. La doctrina de la Iglesia se basó en la plena divinidad de Cristo y además su plena encarnación. Para esto lucharon los padres apostólicos del siglo III, Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, Dionisio, de los cuales ya hablamos en capítulos anteriores.
Decíamos en la clase anterior que la cristología, a partir de principios del siglo IV, fue la que impuso el Concilio de Nicea y se mantuvo incólume hasta más o menos fines de ese mismo siglo. Para la cristología nicena, Jesucristo era el Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, desde siempre y para siempre. Era el Dios verdadero, no creado, era consustancial con el Padre, o sea, ambos tenían la misma sustancia, formaban parte de la misma persona. Esta fe se levantó como bandera en contra del arrianismo, que negaba la divinidad estricta de Cristo, la suponía una divinidad subordinada, diferente en esencia a la de Dios, y que había sido creada por Dios, por lo tanto había tenido un principio. El arrianismo fue vencido en Nicea, y así se marcó el primer credo que sostuvo como bandera el cristianismo. Pero tengamos en cuenta también que este credo sirvió a la visión política de Constantino de tener una sola religión, sostenida por todo el prisma cristiano. Pero el credo de Nicea tuvo que ser confirmado por un concilio oriental, convocado en este caso por el emperador romano de Oriente, Teodosio. Este concilio se hizo en la capital del Imperio Oriental, Constantinopla, para fines del siglo IV. Reafirmó la fe de Nicea y condenó todas las herejías, tanto el arrianismo como el macedonianismo. Este negaba la divinidad del Espíritu Santo. Macedonio, un religioso de Constantinopla, pensaba que era una manera de salvar al cristianismo dentro de su visión monoteísta. Tres personas conformando una misma sustancia le parecía un exceso. Su herejía entonces también fue conocida como neumatómacos, o sea, los que pelearon en contra del Espíritu Santo. Luego de Constantinopla se creó un símbolo, un credo, que se le llamó niceno-constantinopolitano. Este credo fue el primer credo trinitario. El Espíritu Santo entonces pasaba a ser consustancial con el Padre y con el Hijo, conformando las tres personas de lo que conocemos como la Santísima Trinidad. Otra de las ideas que tuvo que enfrentarse el Concilio de Constantinopla del 381 fue con la que defendía Apolinar de la Odisea. Apolinar fue un teólogo cristiano, obispo, para fines del siglo IV. Había estudiado en Constantinopla y manejaba una doctrina que afirmaba que en Cristo el espíritu no era humano, sino divino, y al encarnarse en un cuerpo sin alma, esa alma inexistente era sustituida por el mismo verbo, por el logos. Con esta idea, este presupuesto, la naturaleza humana de Cristo quedaba mutilada, ya que al negarse un alma humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manejada por Dios. Esta idea, que negaba la naturaleza humana de Cristo, fue condenada tanto por el Papa Occidental, Dámaso I, como por el Concilio Constantinopolitano, manejado por el emperador Teodosio, quien condenó al destierro tanto a Apolinar como a todos sus seguidores.
Para el siglo V se observan tres escuelas cristológicas en el ámbito del Imperio Romano. La escuela de Antioquía de Siria, que fundándose en la historia, ve a Jesús a partir de su humanidad y a través de la resurrección llega a la divinidad. Jesús entonces es el hombre divinizado. Interpreta la Sagrada Escritura en un sentido literal. Su principal teólogo será Juan Crisóstomo. La otra escuela será la de Alejandría. Basándose en el Dios de los filósofos griegos, ve a Jesús desde su dimensión divina y a través de la encarnación llega a su humanidad. Jesús entonces es el Dios encarnado. Esta escuela interpreta la Sagrada Escritura en un sentido espiritual o alegórico. Sus principales teólogos serán Clemente de Alejandría, Orígenes, Anastasio y Cirilo de Alejandría. La tercera escuela va a ser la escuela occidental o romana. Para esta escuela Jesús vino a salvar a la humanidad de los pecados pagando la deuda del hombre con el Padre. Por lo tanto, había sido tanto hombre para poder sufrir como tal y también fue Dios, por lo cual pudo resucitar. El concilio de Éfeso es considerado el tercer concilio ecuménico de la Iglesia y fue celebrado en el año 431, convocado durante el pontificado de Celestino I por Teodosio II, emperador romano de Oriente, de común acuerdo con Valentiniano III, que era su par en Occidente, para poner fin a la controversia provocada por la doctrina de Nestorio, que fue denominada nestorianismo. El concilio fue presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría, por delegación papal, y sus sesiones se prolongaron durante los meses de junio y julio. La polémica surgió cuando Nestorio, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a María, porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y hombre. Entonces María era la madre de Jesús de Nazaret, del hombre, no del Verbo divino. Consideró a María Cristócos, o sea, la madre de Cristo, y no Teotocos, como se la llamaba, la madre de Dios. La formulación de Nestorio tenía estos principios. Primero, el Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios, ya que en Cristo existen dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas están vinculadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre, Cristo, no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación no se ha hecho hombre propiamente el Logo Dios, sino que ha pasado a morar en el hombre Jesucristo, de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión y muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden enunciar del Logo Dios.
En consecuencia, no es posible dar a María el título de Madre de Dios, que se venía concediendo habitualmente desde Orígenes. Ella no es más que la Madre del Hombre o Madre de Cristo. Esta doctrina, que no contemplaba a la Madre de Jesús, Madre de Dios, produjo un gran escándalo en el pueblo cristiano, que la tenía realmente como la Madre de Dios. El concilio entonces depuso a Nestorio, condenó sus postulados y sancionó la doctrina de que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. En Jesucristo se dan dos naturalezas unidas y una forma especial y misteriosa que lleva el nombre de la unión hipostática. Las dos naturalezas, la divina y la humana, conforman una sola persona, que no es mitad y mitad, sino una sola divina. Como extensión lógica, el concilio aprobó el título de Madre de Dios, del griego Theotokos, portadora de Dios, para la Virgen María. La postura de la escuela alejandrina, defendida por su patriarca Cirilo, fue apoyada políticamente por el emperador Teodosio II. Esta escuela, que sostenía la tesis conocida como monofisista, que reconocía en Jesús únicamente una physis, o sea, una naturaleza, forjó un nuevo concilio que se volvió a repetir en Efeso en el 449. Teodosio apoyó políticamente la postura de Cirilo, poniendo como dirigente del concilio a Dioscoro, que fue el que lo reemplazó a Cirilo como patriarca de Alejandría. El Papa en ese momento, León I Magno, mandó a sus representantes y mandó una encíclica, una epístola dogmática, en donde quedaba reflejado el interés de Roma en que se condenara el monofisismo. El emperador, apoyando la postura de la escuela alejandrina, no permitió defender las posiciones contrarias. Se condenaron como herejes a los exponentes de la escuela antioqueña y se detuvo al grupo que había mandado el Papa como representante. Tanto es así que se mandó a la Guardia Imperial a que los ataque. Fabiano, uno de ellos, el que tenía precisamente la carta que había generado el Papa, murió pocos días después a causa de las agresiones recibidas. El resto huyó y se dirigió a Roma para comunicar lo ocurrido. Lo cierto es que este concilio aceptó la postura monofisista, que reconocía en Jesús solamente la presencia de la naturaleza divina, y la impuso como la visión oficial de la Iglesia. Cuando se enteró de esto, el Papa, que estaba totalmente de desacuerdo, consideró el concilio como una usurpación, un latrocinio, y quedó en la historia como el latrocinio de Efeso. Esta situación cambió cuando, antes que se cumpla el año de la puesta en vigencia de los postulados logrados en el Concilio II de Efesio,
del 449, el emperador murió. Sus sucesores, una era su hermana, Pulqueria, y Marciano, el militar que se casó con ella, tenían muy buenas relaciones con el Papa León. Por eso, y a favor del Papa y por solicitud de él mismo, se llamó un nuevo concilio para poner las cosas en orden. Ese concilio se iba a realizar en Éfeso o en Nicea, pero ante la imposibilidad de lograrlo se hizo en Calcedonia en el 451. El concilio se reunió y asistieron unos 600 obispos, de los que solamente 2 eran occidentales, dejando aparte los legados pontificios. Frente a la mayor estabilidad del Imperio Romano Oriental, en Occidente hay que tener en cuenta que en ese año 451 se producía el enfrentamiento con los hunos de Atila, lo que se llamó la Batalla de los Campos Cataláunicos, y la famosa intervención legendaria o cierta del Papa con el líder de los hunos. La presidencia del concilio entonces fue ocupada por el patriarca de Constantinopla, Anatolio, al lado de los representantes del Papa. El emperador Marciano apoyaba decididamente la ortodoxia. En la tercera sesión se reconoció la epístola dogmática del Papa que él había mandado para el concilio de Efeso II, pero que nunca se pudo leer. Terminada su lectura, los padres conciliares exclamaron: «Pedro ha hablado por boca de León». Dioscoro fue condenado por unanimidad. Parece ser que los obispos egipcios fueron presionados y todos sus decretos fueron declarados nulos. Los partidarios de Eutiquio debieron aceptar la epístola del Papa para continuar formando parte de la Iglesia. 13 obispos egipcios, sin embargo, rehusaron aceptarla, arguyendo que solo aceptarían la fe tradicional. Fe tradicional se llamaba al monofisismo. Lo cierto es que esto produjo una ruptura en la Iglesia oriental. Aún hoy existen iglesias monofisistas. A pesar de ello, fueron condenados el apolinarismo, que negaba parcialmente la humanidad de Cristo, y el eutiquianismo o el monofisismo, que sostenía la presencia de la naturaleza divina únicamente, pero no la humana en Jesús. En Oriente, tanto en Etiopía, Egipto, Armenia y algunas otras localidades orientales, existen comunidades llamadas coptas. Estas comunidades mantienen doctrinas monofisistas.